que así como me habló a través de eso, yo espero que también a usted le hable. Amén. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios bueno, Dios maravilloso, gracias por este tiempo, el que me das. Gracias porque tú estás con esa persona que decide hacer lo que tú le mandas hacer, mi Dios. Y tú no te olvidas de esa persona. Y tú le sales al encuentro, mi Dios. Mira, yo estoy aquí. No quiero hablar yo, sino que hable tu espíritu. Y que tu espíritu se mueva a través de cada uno de ellos. Y hoy ellos puedan llevarse algo, así como yo me llevé a través de esta enseñanza. Amén. Después de la caída del hombre, vemos que el mundo ha venido distorsionándose de lo que es el diseño original de Dios. Y la maldad ha crecido tanto, y ha avanzado de mal a peor. Y me quería venir como una preocupación a mi corazón de qué va a ser de mí, qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mi nieto. Y era algo inevitable de que pensar en esto, era algo que no lo podía sacar de mi mente. Y cuando un temor se apodera de un ser humano en tu corazón, tú lo haces más grande que Jesús. Y no que a eso que tú le temes o ese temor sea más grande que Jesús, pero tú le das ese poder y puede arruinarte la vida. Y entonces este temor en mi corazón quería hacerse más grande que Jesús. Y no que aquello que nosotros le tememos sea más grande que Jesús. Entonces Dios, a través de una historia, encontré esas respuestas a esa pregunta, encontré paz, encontré tranquilidad. Y yo sé que Dios tiene hoy respuestas a tus preguntas. Amén. Porque las historias que están en la Biblia no están ahí para que nosotros veamos lo que le sucedió a otros o decir, qué bueno que le pasó eso a él, mira qué fe ni más grande tenía este, o qué bueno que él pasó por aquello. No, la Biblia no es un cuento. La Biblia está para mucho más que eso. Y una de las cosas que la Biblia hace en nosotros es expulsarnos a creer que lo que Dios dejó escrito ahí es para que nosotros veamos que si ellos pudieron, tú y yo podemos en su poder. Amén. Entonces, si ellos pudieron, tú y yo vamos a poder. Y la historia en la cual el Señor me dio esa respuesta fue la historia de Daniel. Entonces estaremos viendo todo el capítulo de Daniel y estaremos resaltando 2 o 3 versículos y voy a estar parafraseando unos cuantos. Entonces yo estaba buscando un tema a este sermón, como muchos, y estaba pensando en eso, tratando de encontrar un tema cool, como muchos predicadores tienen y hacen con su prédica. Pero yo me pude pensar que a veces nosotros tratamos de complicar muchas las cosas. Y a veces yo como lector, que a veces me encuentro de aquel lugar, veo temas o nombres de títulos de predicaciones que a veces yo no entiendo, de tan largo, y a veces queremos complicar. No es que yo estoy diciendo que a veces, o todo lo que predican, complican lo que es el nombre de su tema, sino que yo quise hacerlo un poquito más simple, que sea más extendido con solamente leerlo. Y yo lo quise dejar así mismo como lo que fue Daniel. Y el título de este sermón yo lo quise titular No te contamines. Así de simple, no te contamines. Y a Daniel le tocó vivir un tiempo muy difícil para su nación, porque vemos todo el tiempo del profeta Jeremías hablándole al pueblo de Judá, 20 años hablándole, 20 años denunciaba el pecado y les advertía lo que iba a suceder si ellos no volvían su corazón a Dios. Y una y otra vez Jeremías le decía a este pueblo que iba a venir el imperio de Babilonia, le advertía de lo que iba a suceder si ellos no se arrepentían. Y Daniel vivía en este tiempo. Y a causa de la desobediencia de aquel pueblo, le tocó ver y vivir los horrores que comenzaron a venirle a Judá. Y así como Jeremías había dicho, vino el imperio de Babilonia
y asesinaron hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, y no tuvieron compasión de nadie. Y el rey no tenía temor del Señor y entró en el templo del Señor y cogió los utensilios del templo del Señor y se los llevó. Y arrasó con las casas de los funcionarios, entró en la casa del rey, los tesoros del rey, vino sus ejércitos y dio fuego al pueblo, tumbaron murallas. Todo esto aconteció porque un pueblo no quiso prestar oído al Señor. Como mucho pueblo, hoy en el tiempo de la gracia, el Señor nos dice, vuelve tu corazón a mí, pero nosotros no prestamos atención. Y así como Jeremías le había hecho a este pueblo, llegó el tiempo de juicio. Y vino el imperio de Babilonia y se llevó cautivo a los pocos supervivientes que quedaron de aquella masacre. Y entre ese grupo de rehenes iba Daniel. Entre ese grupo de que fueron cogidos como cautivos, iba Daniel. Entonces ahora Daniel tendría que ir a una tierra extranjera, a cientos de kilómetros de su hogar, a una ciudad diferente, con una cultura diferente. Nada tenía que ver con Daniel, porque él no era como aquellos que eran impíos. Y había en Israel un remanente fiel, pero a él le tocó vivir y pasar por todo esto. Y en Daniel yo veo que Daniel es un ejemplo de vida, porque con Dios se puede vivir aún en medio del infierno. Amén. Solamente tenemos que creer. Entonces Daniel todo lo que vivió, todo lo que pasó, no fue porque él haya cometido algún pecado, entonces le tocaba pagar la consecuencia. No, todo lo que pasó y todo lo que vivió fue por el pecado de otros. Nada tenía que ver con Daniel. Nada tenía que ver por lo que él había hecho, pero a él le tocó pasar por eso. A él le tocó vivir eso. Y hay una diferencia entre Daniel y muchos de los cristianos de hoy. Y es que Daniel, a pesar de todo lo que pasó y de todo lo que vivió, no levantó su corazón contra Dios. A pesar de todo eso, de toda esa injusticia, él podría decir y levantarse contra Dios, pero dijo no levantó su corazón contra Dios. A pesar de todo eso que vivió, no tenía relación, nada que ver con su pecado, y no levantó con su corazón a Dios. Él se sujetó al juicio que venía. Y muchas veces de nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Pero a veces hay respuestas a eso porque tal vez tú no vas a querer escuchar. Tal vez hay respuesta a eso porque que no te van a gustar. ¿Por qué? Porque una nación está bajo juicio. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiso prestar atención a lo que decía un profeta, pero nada tenía que ver con Daniel. Pero él se sujetó al juicio que venía. Entonces Jesús nos dijo que nosotros estábamos en el mundo y que en el mundo tendríamos aflicción y que en el mundo tendríamos injusticia y que en el mundo habría mucha injusticia sobre nosotros porque el hombre dejó entrar el pecado al mundo. Entonces Jesús dijo que Él vino a salvar al mundo. Y esta es una esperanza que tenemos hoy, así como Daniel lo tuvo, porque Daniel fue un ejemplo en medio de ese horror, en medio de todo eso que pasó. Su vida fue influencia para todo. Que se puede vivir fiel al Señor aún en medio del infierno, sin importar la situación en la cual nosotros estemos pasando. No podemos levantar nuestro corazón al Señor. Y toda mi preocupación era de qué va a ser de mí, qué van a hacer de mis hijos, qué va a ser de mi nieto. Y yo me decía, ¿será que va a ser posible vivir en santidad en un mundo que va en crecimiento, en un mundo que va de mal en peor? Y en Daniel yo veo que nosotros no estamos pasando ni la mitad por la que este hombre pasó. Y él pudo ser fiel en medio de un imperio babilónico. Entonces, si él pudo, nosotros también podemos serle fiel al Señor. Y cada época tiene
una corriente de pensamientos, una corriente de ideas inspirado por Satanás. Y lo que Satanás intenta hacer es desviarnos del plan original de Dios. Y Pablo esta corriente, a todas estas ideas inspiradas por Satanás, él le llama corriente de este mundo. Y él a la iglesia de Éfeso le decía: ustedes antes de conocer a Jesús y antes de entregarle su vida, ustedes seguían la corriente de este mundo. Entonces a todo esto Pablo le llamó la corriente de este mundo. Entonces, si nosotros sabemos que estamos viviendo en un sistema caído, en un sistema inspirado por Satanás, tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos que plantarnos firmes y hacerle contra a esa corriente. Tenemos que saber que como hijos de Dios tenemos que enseñarle a nuestros hijos a vivir contra corriente. Vamos a tener que plantarnos firmes y decir: no, yo soy un hijo de Dios. Y lo que veo hoy es que muchos cristianos, en vez de tener que vivir contra corriente, lo que están es quejándose de tener que vivir contra corriente. Entonces, es que nada se puede hacer, muchos dicen, es que nada se puede hacer, es que ¿qué van a decir en el colegio? Van a rechazar a mi hijito o a mi hijita porque no va a apoyar el Halloween. ¿Qué van a hacer de mi hijito, de mi hijita, porque no fue vestido de diablo cajuelo al carnaval? No. Y muchos cristianos se meten en la corriente de este mundo y no han entendido que están llamados a vivir contra corriente. No han entendido que tienen que enseñar a sus hijos a vivir contra corriente. Y tenemos que darle gloria a Dios que vivimos en esta era. Porque Daniel no solo estaba viviendo contracorriente de este mundo, sino él vivía bajo las órdenes de un rey perverso, un rey malo, un rey torturador. Y a este rey sí había que tenerle miedo. Y Daniel no estaba ahí en una situación de decir: bueno, tal vez me van a rechazar porque no fui al Halloween, tal vez me van a rechazar porque no me vestí de diablo cajuelo. No, Daniel estaba bajo un imperio que si este rey daba una orden y a Daniel se le ocurría desobedecerle, su vida corría peligro. Y tal vez no iba a tener una muerte rápida, seguramente iba a tener una muerte lenta y dolorosa. Y en medio de todo eso, Daniel fue un ejemplo de vida. En medio de todo ese horror, consiguió vivir una vida que le agrada al Señor. Y en esta historia veo que no tenemos que temer lo que Satanás está intentando hacer con nosotros. En esta historia yo veo que en el infierno mismo podemos serle fiel al Señor. Porque ahí encontraremos en medio del infierno al Señor y su poder si estamos con Él. Amén. Solamente tenemos que confiar y no debemos de temer. Entonces, vamos a ver qué es lo que Daniel nos quiere mostrar a través de esta historia, o qué es lo que el Espíritu de Dios nos quiere mostrar a través de todo lo que Daniel sufrió, todo lo que Daniel pasó en esta historia. Amén. Entonces, vemos en el capítulo 1. Vemos en el capítulo 1 que el rey Nabucodonosor le dice a Aspenaz, rey de los eunucos, como decir el jefe de los que servían en el palacio. Él viene siendo como el jefe de los que servían en el palacio. Y él le dijo: nosotros cogimos unos cuantos, pero de esos unos cuantos, seleccióname 2 o 3 de esos prisioneros de guerra que tenemos. Seleccióname 2 o 3. Y él le pasó un listado: mira, yo quiero que estos jóvenes sean así. Entonces vayamos al versículo 4 para ver qué fue lo que el rey Nabucodonosor quería que estos muchachos tuvieran. Amén. Dice, versículo 4: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Para qué quería Nabucodonosor estos jóvenes? Ellos eran prisioneros de guerra, pero de entre ellos seleccionó unos cuantos.
Seguramente lo que Nabucodonosor quería era mejorar su imperio, mejorar Babilonia y hacerlos sabios y que ellos fueran de su grupito. Pero para que ellos fueran de su grupito, él tenía que sacar de ellos lo que había del Dios verdadero. Entonces la estrategia comenzó con hacerle cambiar su pensamiento, con atentar contra la identidad. Nabucodonosor quiso sacar de ellos su fe, sacar de lo que había de Dios de entre ellos. Quiso atentar con quienes eran. Ellos eran un pueblo de Dios y él quería que ellos olvidaran sus orígenes, quiénes eran, de dónde venían y a dónde iban. Y los seleccionados, como dijo Willy, fueron 4 superhéroes, 4 personas que fueron Daniel y 3 chicos más. Y entonces el rey dijo, hagamos con estos 4 chicos que estudien 3 años y durante esos 3 años que coman de la comida del rey y que beban de la comida del rey. Y después vamos a traerlos a palacio delante del rey para ver si ya son aptos para servir en el palacio. Entonces, pero todo era parte de un plan. Y es justamente lo que Satanás intenta hacer con nosotros hoy con esta corriente del mundo. Él quiere hacernos perder identidad. Quiere que olvidemos que somos hijos de Dios. Y que dados por Dios, nosotros tenemos un estilo de vida el cual nosotros debemos seguir. Y que dados por Dios, nosotros tenemos leyes que Dios nos ha dejado que nosotros tenemos que cumplir. Entonces nosotros no podemos olvidar nuestros orígenes, que somos hijos de Dios. Entonces, pero Satanás, de la misma manera que hizo con Nabucodonosor, quiere que nosotros perdamos identidad, quiere cambiar nuestros pensamientos, quiere cambiar nuestro estilo de vida de cristiano pagano. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos como ellos, como paganos. Y entonces Nabucodonosor lo que atentó a estos jóvenes fue a la educación, a la identidad y a la alimentación. Primero los metió con los magos, con los astrólogos, con los maestros de Babilonia para que estudiaran 3 años. ¿Para qué? Para que aprendieran su idioma y su cultura. Pero tal vez tú dirías, bueno, ellos están aprendiendo un idioma y una cultura diferente. No, iba mucho más allá. Lo que Nabucodonosor quería era que ellos aprendieran las artes mágicas, la superstición de Babilonia, el ocultismo de Babilonia. Porque vemos en toda la historia de Daniel, y donde vemos el rey Nabucodonosor, que él siempre estuvo rodeado de magos y adivinos. Y entonces él quería que estos 4 chicos formaran parte de esos magos y esos adivinos. Pero a través de la educación, él quería cambiar su pensamiento. De la misma forma que él quiso hacerlo con ellos. A pesar de todo eso, Daniel no podía meterse en esa educación. Y después quería distorsionar su identidad, porque ellos tenían nombres que los relacionaban con el Dios verdadero. Dice, Daniel, Dios es mi juez. Ananías, Dios ha sido misericordioso. Misael, ¿quién como Dios? Azarías, Dios ha ayudado. Estos nombres los relacionaban con el Dios verdadero y cada vez que eran pronunciados, levantaban adoración a Dios, donde tenían identidad y adoración. Pero cuando ellos llegaron a Babilonia, lo primero que hicieron fue sacar esos nombres de ellos, sacar de entre ellos lo que quedaba de Dios. Entonces lo bautizaron con otros nombres, le pusieron otros nombres. Belsasar fue que le pusieron a Daniel. Sadrach, Mesac y Abednego, a sus 3 amigos. Nombres que traían honor a dioses babilonios. Nombres que los relacionaban con los dioses falsos. Nombres que ahora ya no podían guardar lealtad al Dios verdadero. Y debían mostrar lealtad a los dioses falsos. Entonces, querían cambiarle la dirección de su identidad. Y también atentaron con la alimentación. Que coman y beban la comida del rey, que coman y beban el mejor vino, el del rey, que coman los manjares del rey.
pero esos manjares estaban dedicados a los dioses falsos. Y Daniel sabía que si se metía... Monitores. Y Daniel sabía que si se metía en esa corriente del mundo iba a dar honor a los dioses falsos. Y él no podía meterse en esa alimentación. Entonces Nabucodonosor quería, quítale un poco de ganancia. Exacto. Entonces Nabucodonosor quería, pero Daniel no podía meterse en esa corriente, se mantuvo fiel. Entonces, 2 milenios después, es exactamente lo que Satanás intenta hacer con nosotros. Él intenta cambiar lo que es nuestra educación. Vemos ahora mismo que la educación está cada vez peor. La educación ahora mismo, por decirlo así, no sirve porque le quiere enseñar a nuestros hijos que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ha querido atentar con la educación y cada vez va en crecimiento, va de mal en peor. Porque Satanás sabe que si consigue a través de nuestros hijos cambiarle ese pensamiento, hacerle creer que lo bueno no es tan bueno ni que lo malo tampoco es tan malo, que se puede hacer una mezcla de entre ellos, de que pueda haber de ambos, que de todo lo bueno hay un poco de malo y de todo lo malo hay un poco de bueno. Así de grande ha venido Satanás a cambiar nuestro pensamiento, a cambiar nuestro estilo de vida. Y también intenta contra nuestra identidad. Vemos ahora mismo que el ser humano no tiene identidad, no sabe si tiene identidad. El ser humano ahora mismo no sabe si es hombre o es mujer. Y está mucho más allá, está peor. Ahora mismo el ser humano no sabe si es un ser humano. Muchos se perciben animales, muchos se perciben, creen que son plantas, árboles. Así de mal ha venido Satanás a distorsionarnos en educación, a distorsionar nuestro pensamiento, a distorsionarnos en identidad. Entonces Satanás ha venido a cambiar también nuestra alimentación, porque la alimentación es un estilo de vida. Y nosotros los cristianos nos estamos envolviendo en ese estilo de vida, de alimentación. Porque nosotros los cristianos estamos comiendo basura, porque hay alimentos que le están haciendo daño a nuestro cuerpo y nosotros nos estamos dejando llevar por esa corriente del mundo. Y no nos plantamos a decir, no, yo no voy a comer de esa comida, porque esa comida me está haciendo daño. Yo no voy a comer. Pero en vez de eso, mejor seguimos la corriente de Babilonia, la corriente del mundo. Entonces, Satanás ha venido a distorsionarnos en identidad, en educación, en alimentación. Porque Satanás sabe que si consigue cambiar nuestros pensamientos, entonces va a cambiar nuestra manera de vivir. Ya no viviremos como hijos de Dios, viviremos como paganos. Y no podemos dejarnos de llevar por la corriente de este mundo. Y Daniel hubiera dicho, es más fácil seguir la corriente del mundo. Dios sabe, y esta frasecita de Dios sabe, nosotros la queremos arreglar todo. No sé quién la ha dicho o quién la ha escuchado. Dios sabe. Mira si Dios sabe que Daniel podría haber dicho, Dios sabe que yo estoy aquí fiel y cautivo por el pecado de otros. Y Dios sabe que cualquiera que se enfrenta a Nabucodonosor me va a cortar la cabeza si le digo que no. Pero Daniel no dijo Dios sabe. Daniel permaneció fiel al Señor, porque él no quería pecar contra Dios. Y muchos de los cristianos decimos con la excusa, decimos Dios sabe, y con la excusa de Dios sabe, no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Y Dios sabe, y decimos Dios sabe, sí, pero Dios sabe, pero lo que Dios quiere es que tú sepas, en medio de eso que tú estás viviendo, por en medio de eso que tú estás pasando, sepas obedecer, sin importar la situación, sin importar la consecuencia. Y Daniel no dijo Dios sabe.
Entonces, ¿ustedes saben lo que hizo Daniel? Lo que hizo, vayamos al versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel no se quería contaminar. ¿Y cómo lo consiguió? Este es el secreto: proponértelo en el corazón. No es decir, bueno, tal vez tú tengas razón, pero Dios sabe. No, el secreto es proponértelo en el corazón. Porque cuando tú te propones en el corazón obedecer a Dios, es cuando tú encuentras el poder en medio de eso que tú estás pasando, el poder de Dios para sobrepasar o sobresalir de esa situación en la cual tú estás llevando. Amén. Aunque lleguen situaciones difíciles, proponte en el corazón obedecer a Dios y en el acto va a llegar el poder de Dios. Solamente tienes que obedecer y serle fiel al Señor. Daniel podía haber optado por decir, mejor comer y beber y luego pedir perdón antes que morir. Pero Daniel no quiso hacerlo. Daniel no quiso pecar contra Dios. Él prefería no comer y no beber y morir antes que fallar al Señor. Entonces, alguien una vez dijo, una vida comprometida con Dios empieza con un corazón comprometido a Dios. Cuando uno tiene un corazón comprometido a Dios, puede llevar un compromiso con Dios, porque todas las situaciones que enfrente va a encontrar el poder de Dios en medio de ella. Amén. Entonces vemos a Daniel, tal vez como un hombre espiritual que tiene muchos años de experiencia, que tiene muchos años conociendo al Señor, pero ¿tú sabes cuántos años tenía Daniel cuando fue llevado cautivo por el imperio babilónico? Él tenía entre 15 a 17 años, un jovencito súper influenciable. Y a esas edades los jóvenes son influenciables. Pero Dios me está hablando aquí de un muchachito que venció el imperio babilónico solamente con la obediencia. Mírate, ¿qué estás viendo a través de esta historia? ¿Qué estás viendo a través de lo que ha pasado Daniel, a través de lo que el Señor le permitió vivir a Daniel? Y ya era tiempo de venir a estudiar con los maestros. Ya era momento de estudiar 3 años de comida, estudiar 3 años, durante esos 3 años comer y beber la comida del rey. Entonces veamos cómo Dios honró a Daniel por su obediencia. Entonces vayamos al versículo 9 y el versículo 10. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces, Daniel le dice a Aspenaz: por favor, no me hagas comer de esa comida, no me hagas beber de ese vino, no me hagas contaminarme, porque el rey dio una orden de la comida que ellos tenían que comer. Entonces había muchos de los que estaban ahí estudiando con Daniel, y la orden fue para todos, sin excepción. Y Aspenaz le dice: Daniel, no me pidas eso, mira que te vas a poner pálido, te vas a poner flaco, y cuando el rey te vea más flaco que los demás, me van a cortar la cabeza. Entonces Daniel, como no le dio un no radical, no le dijo que no, porque Daniel era el que peleaba su bendición. Entonces él fue donde el que estaba a cargo de Daniel, el que el jefe de los eunucos puso, porque como eran muchos, habían encargados por grupo. Entonces Daniel fue donde ese encargado de él le dije: mira lo que vamos a hacer, dame 10 días.
10 días y yo te voy a demostrar. Y, y en 10 días, si haz conforme a lo que tú veas, en 10 días yo te voy a demostrar y conforme a lo que tú veas, tú haces conmigo. Pero Daniel no estaba pensando en lo natural. Daniel estaba pensando en solo tengo una oportunidad. Y si yo soy obediente a Dios, mi Dios va a hacer algo por mí. Entonces, y solamente tengo 10 días. 10 días me son suficientes. Y Daniel demostró vivir en lo sobrenatural. Porque cuando enfrentamos una situación difícil o imposible, no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que a través de nuestra obediencia Dios puede hacer a través de ello. Lo que pasa es que no tenemos ese coraje de meternos ahí, de meternos de meter a Dios ahí. No tenemos ese coraje de obedecer a Dios y de decir de que si yo lo meto en el círculo a trabajar para mí, Dios va a salir a mi respaldo, no me dejará solo. Siempre andamos con el cuento de la razón. Siempre estamos diciendo, ay, es que en mi trabajo, si yo le digo que no a mi jefe, me van a votar. Ay, que si, mira este nuevo sistema de Halloween allá, hay que ir vestido de Halloween. Y si yo no voy fácilmente, me dan mi carta de renuncia. Nos hemos metido en esa corriente del mundo. Entonces, ¿quién tú quieres ser? ¿Una persona que es influenciable por el infierno o una persona que influencia en medio del infierno? Y hoy yo estoy hablando para aquellas personas que quieren ser influencia en medio del infierno. Y yo me imagino a Daniel en su corazón diciendo, yo sé que mi Dios me va a responder. Yo sé que mi Dios va a hacer algo por mí. Daniel tenía fe. Daniel tenía fe de que su Dios haría algo por él. Pero nosotros no siempre tenemos el coraje de serle fiel al Señor. Y Daniel sabía ser comprometido con Dios y obedecerle a pesar de todo. Y cuando tú obedeces a Dios, comprometes a Dios a responderte. Cuando tú eres fiel al Señor, tú comprometes a Dios a hacer algo por mí, porque Él dice en su palabra que no serás avergonzado. Y Dios no podía dejar a Daniel avergonzado. Y es lo mismo que hoy Dios te dice a ti. Dios no te va a dejar avergonzado. A pesar de la situación que tú estés pasando, a pesar de esa situación difícil que tú crees que sea imposible, el Señor, si tú lo obedeces en tu corazón, Él va a hacer algo por ti. Él te va a dar la fuerza para salir de esa situación. Lo que pasa es que no creemos y no actuamos. Y el Señor dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, sí creyeron y actuaron conforme a lo que creían. Ellos creyeron y decidieron afrontar a ese rey malo, ese rey perverso, que a pesar de que si él daba una orden, ellos le iba a ir feo y su vida corría peligro. Ellos sabían que el Señor iba a hacer algo por ellos a través de esa situación. Entonces, ya era momento de... Entonces vamos a ver qué pasó cuando Daniel hizo este trato con este encargado, este trato después de los 10 días. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué pasó? Vamos a ver en el versículo 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y yo leyendo esto, yo me preguntaba, 10 días son suficientes para que en el semblante de una persona se le note por una alimentación, ni bueno ni malo. 10 días no son suficientes para que en el semblante de una persona haya un cambio físico por una alimentación, porque ellos no pasaban hambre, sino que no iban a comer lo que el rey le hubiera dicho, una comida diferente.
era lo que ellos iban a comer, no era la comida del rey. Y yo veo que Daniel, a pesar de la orden que el Señor le había la orden que el rey le había mandado a dar, escúcheme, el pastor me tiene ahí micrófono, que no me estoy escuchando. Entonces nosotros vemos aquí que el Señor vino a mostrar su naturaleza, que es sobrenatural. El Señor vino a hacerlo invisible, a hacerlo visible. Él vino a mostrar su poder, porque vemos aquí que el rostro de ellos aparecía mucho mejor que el de ellos, porque Daniel comprometió a Dios a hacer algo por él. Entonces Dios te dice: obedece, que tú no estarás solo, obedece que yo voy a estar contigo, obedece que a pesar de esa situación, yo te voy a salir al respaldo. Solamente tienes que obedecer. Y ya era tiempo de venir delante del rey, ¿se acuerdan? 3 años de comida, 3 años de estudios, y después tenían que venir delante del rey para ver si ya eran aptos para trabajar en el palacio con el rey. Entonces vamos a ver, y Dios va de gloria en gloria con una persona que decide obedecerle al Señor. Entonces vamos a ver cómo honró Dios a Daniel por su obediencia. Vayamos al versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que habían en todo el reino. La bendición de Dios estaba con ellos en todas las áreas de su vida. Una vida en victoria solo se vive cuando tú entiendes el Evangelio y vives el Evangelio de la manera de Dios. Es decir, que a pesar de todos los obstáculos que llegan a ti, a pesar de todas esas situaciones difíciles que vienen a ti, tú puedes vencerlo con la única arma, que es la obediencia. Solamente obedeciendo al Señor tú puedes vencer todo eso, cuando camina en lo sobrenatural. Lo que pasa es que queremos acomodar el Evangelio a nuestro natural y no sufrir el riesgo y acomodarlo a nuestro natural, y encima de eso le exigimos a Dios que esto funcione, pero esto así no funciona. Por eso es que tanta derrota en el pueblo de Dios, porque no hay valientes que se atreven a desafiar el infierno con la única arma de la obediencia a Dios. Y hay muy pocas personas que tienen esa valentía de decir: si yo obedezco a mi Dios va a hacer algo por mí. Así que yo voy a obedecer. Todos quieren vivir un evangelio light. Todos quieren acoplar la vida a nuestro vivir. Pero Daniel, siendo jovencito, llevó una vida comprometida a Dios en medio del imperio de Babilonia. Entonces lo que nos pasamos todo el tiempo es: si yo tuviera otro trabajo, porque tú no sabes, yo tengo un jefe tirano, es que tantas palabrotas que se dicen allá, es que todo el día paso, el día entero en medio de paganos, de impíos, y nos pasamos el tiempo y nos quejamos de que no tengo tiempo para Dios, que trabajo mucho y no tengo tiempo para leer la Biblia, que llego muy tarde a la casa y no tengo tiempo para orar. Y nos metemos en medio de esa corriente y nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Pero nosotros podemos tener esa fidelidad a Dios en medio de lo que Dios te permita vivir. Solamente tenemos que creer que Dios va a hacer algo por nosotros si le somos obedientes en medio de cualquier situación. Y a veces estamos echándole la culpa a los demás: es que el que está a mi lado no me deja,
es que en el trabajo no me dejan, que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. Pero Daniel llegó a ser un líder político, un historiador, un profeta. Y la única arma que tenía para defenderse era la palabra de Dios, guardada en su corazón. No tenía la Biblia como la tenemos nosotros ahora, sino tenía la palabra escrita en su corazón. Y él no quería contaminarse con el mundo, no quería contaminarse con Babilonia. Joyari, por favor. Dios no quiere que tú tengas un trabajo diferente. Dios no quiere que tú tengas un jefe diferente, compañeros diferentes, más tiempo para orar, más tiempo para buscarle. Él quiere que en medio de esa situación, la cual Él te ha permitido vivir, tú puedas buscarle y encontrarle. Y Jesús en Juan nos da una enseñanza y nos dice, teniendo esta conversación con el Padre o haciendo esta oración con el Padre, Él decía, no ruego que lo quites del mundo, no ruego que lo quites del mundo. Y Jesús aquí nos está enseñando que Él no le pedía al Padre, Dios mío, hazlo estar como los monjes beduinos para que te puedan servir. Dios mío, sácalo de esos trabajos impíos. No, Jesús sabía que el mundo estaba caído, Jesús sabía que el mundo estaba perdido, porque Él tuvo que venir a salvarlo. Y Él no le decía al Padre, Dios mío, sácalo del mundo, sino líbralo del mal. A pesar de todo eso, que tu poder sea como escudo protector, mi Dios. Entonces Él no quiere que tú tengas una situación más que aquella la cual Él te ha permitido vivir. Tal vez en medio de una familia que no te entiende, que no son cristianos. Ustedes los jóvenes que están en la universidad, otros que están en el colegio, que tal vez se burlan de ti porque tú no fuiste parte de un carnaval o de un Halloween, o se burlan de ti porque tú eres cristiano. Piensa en Daniel, piensa en este muchachito de 15 o 17 años que no enfrentaba que se burlaran de él porque no fue al carnaval o se burlaran de él porque era cristiano. Enfrentaba a un hombre que tenía todo el imperio de Babilonia debajo de él y sus órdenes eran como si él fuera un dios en Babilonia. Y Dios se enfrentó a este hombre con obediencia en su corazón. Y Jesús sabía que nosotros estaríamos en este mundo y que la influencia de este mundo iba a estar sobre nosotros. Pero también sabía que su palabra y su poder iban a ser más que suficiente para empoderar una vida y ser luz en las tinieblas. Jesús dijo que nosotros éramos la luz y la sal de la tierra. ¿Por qué no poner sabor en el lugar donde estás? ¿Por qué no poner sabor a Cristo en el lugar donde estás? Te digo por qué no. Porque no tienes el coraje, no tienes la valentía de obedecer a Dios por encima de lo que digan. No tienes el coraje de obedecer a Dios de perder un trabajo. No tienes el coraje de obedecer a Dios de perder una esposa, de perder un esposo. Dios quiere que tú seas obediente en medio de eso. Dios quiere que tú puedas levantar la lámpara de la luz y que pueda brillar. Y yo quiero tener ese coraje así como el Señor me lo manda. Yo quiero tener ese coraje. Yo quiero pasar tiempo en la palabra. Yo quiero meditar en la palabra. Porque el Señor me ha enseñado que yo no tengo que temer porque Dios va a estar conmigo. Porque puede venir el imperio de Babilonia a este lugar y sé que mis hijos estarán de la mano con el Señor, siendo un Daniel, una Débora, un Moisés, un Abraham. Hombres que en la época que ellos vivieron encontraron el poder de Dios y a Dios como un libertador, un restaurador.
un sanador. ¿Cuánto quieren imitar esa fe? Tal vez no seamos como ellos, pero ¿por qué no creer que seremos mejores? Dios va de gloria en gloria y lo puede hacer contigo. Él lo quiere hacer contigo. Solamente tienes que hacer una cosa, que cuando Él se acerque a ti y vea que en tu corazón has propuesto no contaminarte. Cierra tus ojos. Abre tu corazón y dile al Señor que hoy tú decides obedecerle, a pesar de la situación. Hoy tú decides obedecerle, tal vez en esa situación en la cual Él te está hablando hoy, o te está hablando hace mucho tiempo, y tú sabes lo que Él te está diciendo. Hoy tú decides obedecer a pesar de la circunstancia. Abre tu corazón y dile a este mundo que ya tú no eres un esclavo del temor. Dile a este mundo que tú eres un hijo de Dios, que tú tienes un estilo de vida que seguir. Dile a este mundo que por más que ellos digan, no van a distorsionar quién tú eres, porque tú eres un hijo de Dios. Y todo esto tú lo puedes lograr solamente con la única arma que Él te ha dejado, y es proponerte en el corazón no contaminarte con el mundo. Esto lo dejamos por Cristo Jesús. Amén.